Hola amigos. Aunque no lo crean, los espíritus están entre nosotros, interactúan con nosotros y muchas veces no nos damos cuenta. Estos espíritus pueden llegar a pegarse a nosotros y llegar a sentir una serie de dolencias de las que ahora hablaremos. Hay 3 tipos de espíritus que afectan al estado físico y anímico de las personas y muchos no lo saben. Les voy a contar qué tipo de espíritus son. Quédense, les sorprenderá. Antes de empezar, quería decirles que hoy se sabrá el ganador. Después les explico. No es necesario tener un don espiritual para que nos afecte un espíritu. Por eso es bueno saber esto y los síntomas que pueden producir. Somos energía, somos seres espirituales encarnados y por tanto podemos llegar a sentir y percibir estas energías, que a veces son buenas y otras no tanto. Como les he dicho, hay 3 clases o tipos de espíritus que en un momento dado nos pueden afectar. Vamos a verlos. Espíritu de un familiar. Lo más normal es que un familiar, cuando fallece, vaya donde debe ir y estar allí, pero no siempre es así. Alguna cosa perturba o preocupa al espíritu de ese familiar y no termina de descansar en paz todavía. Ese espíritu se queda en la casa donde vivía o se pega a un familiar para que éste pueda ayudarle a encontrar esa paz que le falta para despreocuparse e irse. Vean la película Ghost, es muy real. La persona a la que se le pega a su familiar fallecido puede llegar a sentir la tristeza o desesperación del espíritu, puede llegar a soñar con él, donde le muestra lo que quiere que haga o diga. Puede llegar a vivir sucesos espirituales en casa, notar la presencia del familiar, y la verdad, hasta que se le ayuda, puede ser algo sufrido de pasar. Esto, aunque no lo crean, ocurre, y les voy a decir cómo deberían hacer para ayudar a su familiar. No descansan en paz, y no se van porque necesitan que alguien les perdone, o han hecho una promesa que no han cumplido, o algo les preocupa de la situación familiar. Es algo particular de cada uno. Háganle a su familiar los 2 consejos que digo en el vídeo que les dejaré al final y díganle que se vaya tranquilo y descanse. Esto le ayudará. Espíritu oportunista, alma en pena. A este espíritu le ocurre lo mismo que al del familiar. Se quedó en este plano al que ya no pertenece, vagando, viendo a ver quién le ayuda. Hay espíritus que pueden estar muchos años vagando, esperando una ayuda, y se van pegando a las personas donde se encuentran mejor, pero a la persona le hace mal. Espíritus hay por todos lados, y más junto a personas. En lugares poco transitados hay menos que donde hay mucha gente, y un espíritu no se manifiesta, a no ser que haya alguien que pueda ver esa manifestación, porque la realiza para que sepan que está ahí, esperando la ayuda. Las personas que como yo absorben estas energías es porque tienen luz. Humildemente decir que son buenas personas y su luz irradia, animando a estos espíritus a ir hacia ella, ya que ellos están en su oscuridad y esa luz les calma. Eso está muy bien, pero a la persona que se le pega sufre unos síntomas nada agradables. Pueden llegar a sentir dolor de espalda porque se suben en ella, de cervicales, de cabeza, la parte interna de los ojos, sentir su pena, su tristeza y llegar a sentir estos síntomas como si fueran suyos. A veces nos atacan al estómago y estamos mal, descompuestos, notar angustia, ansiedad, taquicardia y sin una razón lógica. Muchas personas acuden al médico al sentir estos síntomas, que a veces te dejan en cama durante días sin fuerzas y los resultados salen bien, no te sacan nada, pero no estás nada bien. No se asusten, es todo espiritual, no están enfermos. Sé que se pasa mal, por experiencia lo digo, pero se puede llegar a controlar y hacer vida más o menos normal.
En mi canal he hablado varias veces de este tema, hay varios vídeos con consejos, pero que sepan que lo que absorbe su energía, su luz, son este tipo de espíritus. Hoy las personas más modernas le ponen nombre a todo y les llaman vampiros energéticos, llámenlos como deseen. Para que la casa esté más limpia de estas energías que podemos traer de la calle o de alguien que venga a casa, les dejo vídeo al final de cómo preparar agua bendita, porque va bien tener en casa como protección energética. Si les ocurre esto y más sucesos espirituales, si solo fue una vez, hagan los consejos del vídeo que dije para el familiar fallecido. Si les ocurren más a menudo, también pueden hacer los consejos, pero pongan el agua y pueden escribirme al correo que dejaré al final y les aconsejo mejor. Espíritus oscuros. Estos espíritus son los peores. Todavía no entienden que se están equivocando y les gusta el mal. Vienen de bajas dimensiones para molestarnos y sobre todo acuden porque en muchas ocasiones los llamamos nosotros mismos. ¿Cómo los llamamos? Cuando entramos en ira, si no nos controlamos, más nos poseen y más furiosos estamos. Cuando tenemos miedo, se alimentan de él y nos martirizan. Se aprovechan de nuestra baja vibración para someternos y seguir depresivos, con ganas de acabar con todo. Son los que nos infunden los malos pensamientos contra nosotros o contra terceras personas. Están metidos en entornos de vicio y pueden pegarse a nosotros tanto si acudimos al lugar como si lo vemos a través de las pantallas, ordenador, móvil. Son las energías con las que trabajan las personas que hacen brujerías o hechizos en contra de alguien. Mi consejo, vibren alto como habrán oído muchas veces. Intenten estar lo más positivos posibles para no atraer malas energías. Hay veces que entramos en bucles de mala suerte y parece que no salimos de ahí. Detrás de una cosa mala viene otra peor. Sé y entiendo que es duro, pero intenten pensar lo más positivo posible, despejar la mente haciendo cosas que les guste, estar lo más tranquilos posible y no agobiarse. Ya se irá esa mala racha. Entiendo que cuando uno está mal y las cosas no le salen como desea, están deprimidos y enfadados. Yo el primero, pero por nuestro bien, porque no vengan seres oscuros, hay que ver la luz al final del túnel y tener fe en el Padre de que todo irá bien. Cuanto más positivos seamos y más nos riamos, alejaremos de nosotros la oscuridad. Canten cuando estén tristes, toquen instrumentos musicales cuando estén deprimidos, la música sana. Escuchen canciones que les gusten, que les animen. ¿Sabían que hay canciones que los seres de luz ayudaron a componer a sus autores para bien de la humanidad, para que vibren alto? Al igual ocurre con películas. Yo he visto películas que me han llegado muy adentro, y verlas me lleva a un estado alto de espiritualidad y entendimiento, y observo que no son creaciones normales, sino que les ayudaron de arriba a crearlas, para que abramos la mente. Hay personas que meditan, otras no lo hacen porque creen que es malo. Bueno, pueden relajarse y descansar la mente, sin pensar en nada. Esto no es malo, son técnicas para intentar encontrarse mejor. También pueden encontrar en mi canal vídeos relajantes y de meditación guiada. ¿Cómo repeler a estos espíritus oscuros? Como les he dicho, intentar vibrar alto e intentar controlar la ira, el miedo, la depresión. Es complicado, pero no es imposible. Si yo pude hacerlo, también pueden ustedes. Dejo vídeo arriba sobre el miedo, pero lo tienen en mi canal. Pongan en la puerta de la calle de su casa una crucecita y pongan un lazo rojo a alguna figura o planta que tengan junto a la puerta y que no les falte el agua en casa. Miren, tengo más de 140 vídeos y he dado consejos para la brujería, para la parálisis del sueño. Lo tienen todo en mi canal. Busquen entre mis vídeos. A veces piensan que solo voy a tratar temas de lo que habla el título, pero después hablo de muchas más cosas que les pueden interesar. Les invito a que entren en mi canal y vean mis vídeos. Seguro que encuentran respuestas a sus dudas y posibles soluciones a sus problemas.
Ahora llegó el momento que muchos estabais esperando. Voy a desvelar qué 2 películas eran las que mostré en mi vídeo de los demonios. Los que opten a mi sorpresa serán los que hayan acertado el título y lo hayan escrito en el vídeo Me desaparecen cosas. Las películas son Ghost, La sombra del amor o Ghost más allá del amor en España y Constantine. Enhorabuena a los acertantes. Son muchos los que han acertado, son increíbles, felicidades. Como son unos seguidores estupendos, he decidido que no podía haber solo un ganador, sino que habrá 15. El ganador principal se lleva mi sorpresa y los demás se llevarán un detalle, con mucho cariño de mi parte. Importante, los ganadores tendrán que escribirme al correo poniendo en el título ganador y en el texto su nombre y el nombre que tienen en YouTube. Así podré enviarle mi sorpresa navideña. En la descripción, que está en la parte de abajo de este vídeo, donde pone más, pinchan y se desplegará la descripción del vídeo. Ahí he escrito el nombre de los ganadores. Enhorabuena a todos ellos y gracias a todos por participar. Feliz Navidad a todos.